Señores, hoy es el día 6 de junio y se celebra el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados, y yo particularmente estoy muy ligada al sector de los trasplantes y a la donación de órganos, sobre todo a la donación de órganos. A lo largo de los años hemos hecho muchas campañas para promover esto en República Dominicana. Todavía no tenemos la cultura de donación de órganos, y uno de los órganos que más sufre es una de las personas, uno de los problemas más frecuentes son los problemas renales. En el día de hoy nosotros tenemos a la doctora Aimé Camaño, quien es coordinadora de trasplante del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, INCOR, y tenemos un testimonio precisamente de donación de riñón. Ella se llama Saidi Sabrina Peña Sánchez. Bienvenidas ambas en este día. Hola. Placer, encantada. Hola. Bienvenida. ¿Qué tal? Hay que salir acá. Muchos, Todas besándonos. todas besándonos, todas mujeres. Lo voy a hacer así complicado. porque no pude llegar. Bueno, vamos a conocer un poquito lo que significa este día y lo que para el INCOR ha sido. Hay una publicación también de un folleto, hay muchos temas, pero antes de conocer el testimonio me gustaría que conociéramos la situación de la donación en República Dominicana con relación a los trasplantes y cuáles son los más necesitados todavía a día de hoy. Bueno, Doctora Aimé Camaño. Que además hay que decir de la doctora, perdón, yo quisiera dar un poquito de ella, es coordinadora de trasplante, pero ella realizó el máster alianza de la Organización Nacional de Trasplante en España, porque ahí fue donde estudió, y ella, su tesina, fue utilizada para la Organización Internacional de Trasplante en España como un ejemplo del trabajo realizado en esos años. Estamos hablando de una gran profesional que ocupa una posición necesaria e importante de su categoría. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos. Gracias a ustedes siempre por pensar y poder colaborar con la parte de la concientización a la población, que es algo que es realmente necesario en nuestro país. Actualmente el Programa Nacional de Trasplante está viendo un gran crecimiento, ya con la parte de la cobertura del trasplante renal, que anteriormente no estaba. O sea, no estaba cubierto antes en las ARS. Estaba cubierto solamente como grupo 9, que eran enfermedades de alto costo con las demás enfermedades, y era solamente $1 millón. Luego ya en el 2021 sale una resolución, la 533-01, que le dio la cobertura integral al trasplante renal. O sea, ahora mismo no existe ningún tipo de procedimiento que tenga una cobertura integral como tiene este trasplante renal. Porque un paciente se puede preparar para trasplante, se puede trasplantar, puede tener su donante vivo, puede tener su donante cadavérico y puede tener el seguimiento post-trasplante, sus medicamentos por el resto de la vida y todo simplemente cubierto. Un copago. Ya un copago sería un solo copago. Un solo copago del salario mínimo. Exactamente, un mínimo cotizable. Y entonces, cuando el paciente lo agota, si él inicia su preparación para trasplante y agota ese sueldo mínimo, ya en todo lo que resta del año, entonces las ARS le dan una cobertura de un 100%. Wow, doctora, esa buena noticia de la cobertura sería tan exitosa si tuviéramos una cultura de mayor donación, porque entonces ahí sería la combinación perfecta. ¿Cuál es la situación actual en cuanto a las donaciones? ¿Ha aumentado la cantidad de donantes? ¿La lista de espera cómo está? ¿Cuántas personas hay en lista en este momento? ¿Y cuánto puede tardar en una lista una persona? ¿Cuántos están recibiendo constante tratamiento? La diálisis. La diálisis. Empiezo primero con la parte de diálisis. En nuestro país, lamentablemente, hay alrededor de 5.000 pacientes que están en terapia dialítica. ¿Todos los pacientes con diálisis son pacientes que pueden ser favorecidos con un trasplante o no? Eso dependería, porque tienen que someterse a un protocolo bastante estricto para ver si esa persona puede recibir el trasplante. En cuanto a la lista de espera, actualmente, fecha corte del día de ayer, teníamos 408 pacientes dentro de la lista de espera. Todavía sí nos llama la atención por qué son tan pocos. De 5.000. 5.000 sean tan pocos. Exactamente. Y esa es la parte en la que estamos tratando de motivar, que se conozca que tiene una cobertura. De hecho, el día de hoy, que celebramos el Día Mundial del Paciente Trasplantado, hicimos una actividad y repartimos alrededor de 800 brochures que hablan de la diálisis y el trasplante como una oportunidad de que esos pacientes de diálisis sepan
que existe el trasplante, que el país lo realiza y que va muy bien. Quizás un escollo en todo esto siempre es el tema de la compatibilidad. A veces buscan familiares que sean compatibles, a veces no son compatibles los familiares, y en la lista de espera buscar una persona que sea compatible contigo se le dificulta a una persona. ¿Cómo ustedes están trabajando eso, en base a qué criterios? Ya, De gracias. la selección. Sí. Gracias a un arduo trabajo con el INCOR y la parte de coordinación de trasplante, estamos viendo ya resultados muy prometedores a diferencia del año anterior. En todo el año solamente tuvimos 8 donantes, o sea, 8 donantes, digamos, multipliquemos por 2, alrededor en la cantidad de riñones que pudimos trasplantar. Pero ya estamos en junio apenas y ya hemos tenido 11 donantes, o sea, ya el número va mayor, sí, claro. y el número va ¿Y aumentando. donantes vivos o cadavéricos? 11 de donantes vivos. En total ya tenemos 39 Excelente. trasplantes realizados Sí. En el programa. Que, Lo pueden ideal, ser, que puede ser indistintamente donante vivo, donante exactamente, cadavérico. exactamente. De los 35 van 20 que son de donante cadavérico y los restantes son de donante vivo. Y eso es muy bueno porque el programa debería de abastecerse de personas que ya dieron en su última decisión, decidieron donar, o la familia Claro. decidió donar los órganos de su familiar, porque Y de se pueden esa- inscribir, las personas pueden inscribirse, ¿no? Sí, existe un carnet de donante Ok. y la ley nuestra, la 329-98, es la ley que regula todo el tema de donación de órganos, tejidos y células en República Dominicana, que por cierto se encuentra ahora mismo en la Cámara del Senado Modificación. en el proceso de modificación. Doctora, ¿cuántas vidas puede salvar una persona que decide donar de manera ya cadavérica? Dice, bueno, en vida yo voy a ser donante, fallece en las condiciones apropiadas, ¿verdad?, para hacerlo. ¿Cuántas vidas podría salvar y cuántas podría impactar también, independientemente del órgano? Un solo donante pudiera salvar hasta 8 vidas, porque pensábamos en 2 riñones, en el hígado, intestino, corazón. Si nos vamos a la parte de tejidos, tenemos la parte de médula, tenemos la piel, la córnea, ligamentos, huesos, son muchas cosas. Muchas cosas. Vidas por un lado y mejoría de vida por otro lado. Pero hablaba ella del donante vivo y mucha gente dice, bueno, sí, yo he sabido de alguien que dona parte del hígado a un ser querido, a un familiar. Un riñón no deja de ser un riesgo porque se queda con un solo riñón y luego puede tener problemas, pero si es un familiar es más fácil porque te desprendes. Y eso generalmente lo hacen padres, hermanos. Sí. Y ella fue objeto de una donación similar. Vamos a hablar con Saidi Sabrina. Saidi Sabrina, muy jovencita, tenía apenas 30 años cuando ya estaba en diálisis. Y fueron 4 años. A ver, Saidi, cuéntanos cómo llegaste a ese punto tan joven. ¿Qué fue lo que pasó con tu cuerpo? Bueno, pues hablándolo así muy entretenidamente, pues yo estaba yendo al gimnasio y no adelgazaba. Y entonces cada vez que yo me veía más gordita y más gordita y más gordita, yo, pero ¿qué es lo que me está pasando? Voy al médico y el médico muy sutil, él me trató muy bien, me dijo, mira, tú tienes una condición, esa condición hay que tratártela. Pero tienes que caer en diálisis, tienes ¿Pero que cuál era la darte un condición? tratamiento, insuficiencia renal crónica. Oh, Dios mío. Ya yo estaba con la creatinina en 11, o sea, ya ¿Y yo de estaba en dónde- un O sea, que era estadio. inflamación. ¿De dónde ese venía peso. Totalmente. ¿De dónde venía eso? Eso me llegó a través de la diabetes y la hipertensión. Eso es importante para que ustedes sepan las consecuencias de esas otras enfermedades que pudieran tratarse en atención primaria, que aquí lo hemos hablado desde el martes, lo repetimos ayer y lo vamos a seguir repitiendo, la importancia de la Ley de Seguridad Social aplicable en toda su vertiente, que la atención primaria evita llegar ¿Y ahí. desde qué época tú estabas diagnosticada con diabetes e hipertensión? Yo soy diabética desde niña, Ok. pero la hipertensión me la habían diagnosticado aproximadamente 4 años anteriormente y yo tomaba mis medicamentos regularmente, pero la hipertensión es una enfermedad silente, porque es que tú, a menos de que no llegues a un punto ya en el que tu cuerpo no soporte, tú estás exactamente Claro. de forma imperceptible. Yo podía tener la presión en 180 o en 200 sin darme cuenta. Saidi, cuando te escuchas ese diagnóstico y que me imagino sales, buscas en Google o hablas con una persona, que eso es lo primero que uno reacciona, ¿qué pasó por tu mente? Porque es un diagnóstico importante. El diagnóstico yo no lo entendía. Por eso. Entonces, cuando me dijeron, te tenemos que poner un catéter central en tu corazón para conectarte a una máquina, ¿por qué?
Dios mío. ¿Por qué? Ya te explicamos por qué. Yo no, pero espérate, déjame irme para mi casa, que yo voy a analizar. Digerir eso. O sea, yo voy a analizar. Entonces los médicos me agarraron y yo quedé en shock. Llamé a mi hermana, al ser humano más maravilloso de este mundo, o sea, mi polo a tierra. Manita, me están diciendo que yo necesito una máquina porque mis riñones no funcionan. Me están hablando de dializarme. No te apures, yo te lo doy, mi riñón. ¿Inmediatamente? Sí. ¿A quién? ¿A quién es que tengo que decirle? Ven a dárselo. No se había hablado de trasplante cuando ya tu hermana te lo estaba ofreciendo. Wow. Así es. Y pudo ser la persona que te diera el riñón. Pero antes pasó un tiempo y a mí me gustaría que ella contara qué vive 4 un años diálisis. paciente que tiene que someterse a diálisis todas las semanas. ¿Y cuánto tiempo a la semana lo hacías? O sea, yo empecé a hacerlo interdiario, 3 días a la semana, pero después estaba diario, porque ya yo estaba en estadio terminal. ¿Cuántas horas dura? Bueno, eran 6. Yo llegaba a las 4 de la mañana puntualmente, abría mi unidad de diálisis, le llevaba su desayuno a todos mis amigos, en paz descanse, y iba, les celebraba su cumpleaños, hacíamos todo lo posible por mantenernos en el dinamismo, porque estamos vivos, estamos vivos. Aunque se ha conectado una máquina, 1 hora para hacer la conexión, que dura aproximadamente 15 minutos, 4 horas, que es lo que dura la máquina, y después tu turno para desconexión. O sea, cuando te quitan el catete, que te quitan todo. ¿Cómo te afecta a tu organismo? ¿Cómo te sientes luego de una diálisis? ¿Y cómo empieza a cambiar eso a medida que van pasando las horas, que luego tienes que necesitar nuevamente diálisis? Bueno, eso te cambia todo, biopsicosocialmente. O sea, lo primero es que todo el que te dijo que te iba a donar no siempre se queda en tu vida. Que las personas, o sea, se ofrecen y después que entienden cuál es el proceso, generalmente se desmotivan. Pero gracias a Dios yo siempre conté con mi hermana. Mis amistades no todas estuvieron, pero sí agradezco a las personas que sí estuvieron y a mi familia, que fue principalmente mi círculo de apoyo, que nunca me abandonó, no me permitieron caer en depresión, es que no pude. Gracias al Señor, mi mamá, mi hermana, mis sobrinas. ¿Eras en No, ese momento? tenía pareja, sí, claro que sí. ¿Tenías novio? Sí, o estaba casada. Tengo novio, estabas sí. casada. Así Tenías es. novio y sigues teniendo el mismo novio. Sí. O sea, el novio estuvo a lo largo de esos años y del trasplante y de está todo. ahí. Ahí está. Y el trasplante, cuéntanos. Bueno, ya... ¿Cuánto tiempo después de estar en diálisis? Fueron 3 años y medio en diálisis. También vi a muchas personas que no lograron llegar a la meta, que lamentablemente, porque fue también durante el COVID, fue una experiencia, o sea, fue es una 20, experiencia muy 20, Un riesgo interesante. doble, entonces, de poder infectarte de cualquier cosa. Por eso estoy agradecida eternamente de mi trabajo, porque en mi trabajo, ustedes saben que durante el periodo del COVID también retiraron a muchas personas y le quitaron el seguro. En mi trabajo nunca me quitaron el apoyo, me dejaron con el seguro, me ayudaron a yo poder estar tranquila en ese sentido, porque también te genera mucha ansiedad, Claro. el tú no tener de dónde generar los recursos. O sea, estoy infinitamente Pero tú hiciste agradecida. muchas cosas para buscar los recursos, desde poner un negocio de pizzas en pandemia hasta graduarte de chef, Así es. o sea, todo lo que se podía hacer para ayudar, porque implica costos independiente de la cobertura, ¿no? Claro que sí, los medicamentos, el tratamiento, implica muchos costos de diferentes formas. Sí, puse una pizzería desde mi Ahora casa. yo te voy a preguntar. Oye, es una pizzería Desde su casa. con todo y la diálisis. Sí, 3 así es. años y pico dializándote. ¿En qué momento se da lo del trasplante? Si desde el principio tu hermana era una persona compatible contigo, ¿por qué no se hizo inmediatamente? Pues en ese momento mi cuerpo rechazaba el órgano. Entonces, como mi cuerpo lo rechazaba porque ya yo había tenido transfusiones de sangre, yo tuve que esperar a que mi cuerpo se estabilizara para poder recibir el riñón de ella. Entonces, yo le decía, manita, tú y yo no somos compatibles, y ella volvía y se la hacía. Y volvía y se la hacía. Y llegó un punto en el que ella se la hizo y dimos positivo y yo no se lo dije. Porque yo no quería que mi hermana se sometiera a eso por ignorancia. Porque yo pensé que a ella le iba a pasar algo, o porque ella tal vez pudiera enfermarse o algo. Pero al yo recibir el conocimiento que me explicaron de que ella sí podía donarme,
y de que ella era apta para realizarlo. Yo me sentí más tranquila y justamente en ese lapso de tiempo yo entré entonces a trasplante cadavérico y cada día yo me iba deteriorando más. Y ahí fue de nuevo mi hermana y me dijo, no, yo te lo voy a dar, te lo voy a dar. Y va a ser compatible sí o sí. Sí o sí, Doctora, manita, ya ¿cómo somos puede ser compatibles. eso? Una persona que no es compatible y de repente sí lo es. Es por el hecho de ella de las La sangre, transfusiones, la por ejemplo, pacientes con transfusiones, pacientes con múltiples embarazos, La entera. son pacientes propensas a tener hipersensibilidad o a hacer rechazos de los órganos. Entonces, ahí ya sí hay que hacer una investigación un poquito más profunda de la compatibilidad, porque en esos momentos en los cuales, como ella le explicaba, de que tenían esos niveles que presentaba positiva la prueba, entonces tenías que seguir intentándolo hasta que la prueba diera negativa. ¿Y es más fácil que la compatibilidad se encuentre entre miembros de la familia que se encuentre con un extraño, por ejemplo? Es así, pero ambas situaciones suceden. Nosotros tenemos muchos trasplantes también de lo que son donantes vivos no familiares. Así. Son familiares. Amigos, Sí, conocidos. pero esposos, ese tipo de trasplante Tengo un nosotros caso. pasa por lo que se llama el Consejo Nacional de Trasplante, porque hay muchos que sí lo hacen por amor, pero obviamente hay otros que pudieran Por interés poner económico. interés económico. Y en ese momento ya si entra la parte judicial con el INCOR, hacemos investigaciones del lugar perfecto, para para evitar ver el si tráfico. hay algún tipo de mediación económica y independientemente ambos estén de acuerdo con hacer ese tipo de donación, si hay una mediación económica o laboral o de cualquier otro tipo, entonces el trasplante Doctora, no es aprobado. No se puede. Vamos, No, no perdón, es antes de que haga la aprobado. pregunta, hay que dejarlo claro. O sea, si yo quiero vender un riñón, yo no puedo. No se puede. Está penado por la ley Es 329-98, tanto con prisión, así como también una garantía económica. Yo tengo que querer Es un acto donarlo. de Es un amor y de acto empatía. amor, pero Es así. wow. Y una pregunta, doctor, una persona que dona un riñón, ¿puede perfectamente vivir con un solo riñón, no corre riesgo su vida? ¿Se hacen los análisis que establecen que ella va a estar en perfecto estado cuando haga eso? Para la persona que diga, no, pero si a mí me pasa algo y yo necesito el otro riñón, no, ¿cómo se evalúa? Sí, eso es completamente normal. El paciente va por el primer año también a evaluarse con el nefrólogo de trasplante. Le dan seguimiento a los dos, tanto al que Claro. recibe como al que dona. Un año, o sea, que no es de Y una vez. Que no. lo abran, te puse pan. Le dan el primer año completo de supervisión para que todo vaya fluyendo de la manera correcta. Y de hecho ya hay muchas mujeres que han donado, que han tenido embarazos, que han tenido sus hijos y no hay ningún problema con eso. Simplemente estar pendiente con su salud, como todos nosotros, ir al médico constantemente y ver que todo siga bien. El caso de Saidí es un caso que nos llena de esperanza, pero ojalá fueran muchos más Sí. que tuviéramos esa oportunidad. Y yo sé que Claro. desde el INCOR se han hecho tantas campañas y justamente están inmersas en una para llevar ese mensaje. Cuéntanos, doctora. La campaña se llama El sí más importante de la vida, porque haciendo un análisis nos dábamos cuenta que las personas al momento de escuchar ciertas palabras, de hablar órganos o hablar muerte, las personas normalmente no querían escuchar más. Entonces, ideamos esta campaña del sí más importante de la vida para que las personas al verlo empiezan a cuestionarse si a qué, sí, qué, de qué están hablando, o sea, qué es lo que sucede. Ah, claro. Y casi todas las promociones que tenemos tienen un código QR. Entonces, al momento de las personas, por el hecho de curiosidad, entran al código QR, podemos captar personas que vean, por lo menos, que se puedan hablar. Y otra parte muy importante de la campaña que estamos realizando ahora mismo es un nuevo programa que se llama Conectando Vidas. Este programa, que de hecho ahí fue donde nosotras nos conocimos, es que el INCOR no simplemente quería ser una institución que regulara el tema de trasplante y todo el tema político y jerárquico que conlleva la institución, sino quisimos, una vez al mes, conocer quiénes son esos pacientes que se trasplantan, por el hecho de que a mí me llegaba un nombre, me llegaba una edad, me llegaba un registro, pero a eso nosotros queríamos ponerle caras para también hacer un acercamiento. Claro. Entonces, en Conectando Vidas hacemos de múltiples formas. Invitamos pacientes que se han trasplantado, invitamos pacientes que necesitan algún tipo de órgano. Por ejemplo, si ya yo sé que va a venir un paciente de diálisis, yo me encargo de que haya un paciente de trasplante y ellos pueden servirle de coaching a esos excelente. pacientes. Qué Así maravilla. también la parte de la familia. Qué maravilla. La familia es muy importante en Eso el es proceso de cada fundamental. uno. Me encanta esto que dicen, la hora final no te lleves tus órganos.
Si estás de acuerdo con ser donante de órganos y tejidos, debes comunicarlo a tus familiares porque ellos tendrán la última palabra. Luego que tú fallezcas, por desgracia, es así. Aunque tú hayas expresado esa voluntad, son ellos los que dan el permiso. Para cerrar, simple y llanamente, ¿cómo es tu vida después del trasplante? Es un antes y un después, me imagino, en poquitas palabras. Volví a nacer y a todo el que tenga la oportunidad de donar y dar vida, que lo haga, que se acerque al INCORT y que le explique a su familia la importancia de que después de que deje de estar en este plano existencial, que pueda dar vida y que pueda ser un héroe para las demás personas que lo necesitan. Eso. Hoy el Día Mundial del Paciente Trasplantado. Gracias de verdad. Gracias de verdad por el trabajo que hacen, por la labor de concientización y sobre todo por tantas vidas que son salvadas. Y que, señores, hay que ver, como decía Saidi, de cómo se encuentran todos los días, que hay que animarlos porque es muy duro saber que tus días pueden estar contados. Así es. Gracias por haber estado Y ya yo quiero conocer a la hermana de Saidi. Hacemos nuestra heroína de hoy, la hermana de Saidi. Regresamos en un instante, ya volvemos.